gracias, porque sé que tú harás algo en cada uno de nosotros y en cada oración que hemos elevado delante de ti, Señor. Muchas gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu bendición que es sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. Gracias por este tiempo de intercesión. Hemos clamado a tu nombre y estamos seguros que tú vas a responder de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Muchas gracias por tu bendición y estamos listos para lo que tienes el día de hoy en esta reflexión, Señor. Muchas gracias, Padre, y a ti la gloria por siempre y para siempre. Amén. Tome su asiento esta noche. Le damos gracias al Señor. Creemos de todo corazón que el Espíritu Santo nos responde cuando clamamos a Él. Y bueno, pues es una hermosa oportunidad que tenemos de poder orar aquí en casa y a la distancia también, hablando del concepto local que aprendimos hace algunos años. Ahora más firmemente lo estamos observando en este tiempo. Yo veo un mover de parte de Dios muy fuerte en relación con esa inquietud de las iglesias de llevar el evangelio a toda criatura y usar los medios electrónicos que tenemos a nuestro alcance. Pero también veo un riesgo donde empecemos a mirar el inicio de ese tiempo donde dice el Señor Jesucristo que el amor de muchos se enfriaría. El apóstol decía que en esos tiempos finales habría burladores, engañadores, lo decía Pedro. Y Jesús decía que habrá gente que abandone el amor hacia otras personas. En medio de todo eso, nuestro deber es mantenernos orando, clamando, ayunando y buscando el rostro de Dios. Volver a esos rudimentos, a volver a esas armas que son poderosas y que seguro estamos que van a traer la victoria a nuestra vida. Quiero decirle que todavía no ha terminado la crisis continúa. Y no hablamos solamente de una crisis de COVID, sino hablamos de una crisis a nivel mundial de muchas áreas económicas, políticas, sociológicas, ideológicas y, por qué no decirlo, también religiosas. Estaba leyendo hace unos días atrás, creo que fue hoy en la mañana, si no mal recuerdo, sobre un cantante cristiano que hablaba sobre lo que está ocurriendo con la iglesia cristiana. Algo que yo aprendí hace años en el seminario es que cuando el diablo no puede detener algo, lo fomenta. Esto quiere decir que cuando el diablo no puede detener el mover de Dios, lo va a fomentar, pero de una manera equivocada. Por eso muchos de los movimientos pentecostales, carismáticos, cayeron en excesos, porque el diablo empezó ¿cómo decirlo? A impulsar negativamente esos procesos, esos moveres. Y entonces por muchos años atrás empezó a surgir un hermoso fluir que es ir orando a unos niveles más altos, oración, intercesión y guerra espiritual. Que nosotros hemos aprendido que todo está en 3 niveles: atrios, lugar santo y lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. Todo va relacionado con la línea de 3. Y entendimos también hace años atrás aquí en la iglesia que era importante para nosotros dejar de hacer solamente oraciones como las que veníamos haciendo. De hecho, el entrar a este proceso a nosotros como pastores nos costó muchas lágrimas, nos costó muchos procesos de aprendizaje, procesos de críticas. Algunos aquí están y recuerdan esos cultos pioneros de intercesión donde empezábamos a conectar música con adoración y adoración con intercesión, y había gente que no le gustaba, ¿verdad? De repente se ponían un poco incómodos porque decían: es que estoy orando, y empiezan a cantar. Empezamos a aprender sobre arpa y copa, ¿verdad? Las arpas y las copas que hay en el cielo de los seres vivientes que adoran al Señor, y empezamos a mirar algo bonito. No fue fácil, nos costó muchos años. De hecho, todavía estamos apenas pues cosechando un poco de lo que sembramos por años en esta congregación. Pero he entendido que cuando el diablo no puede detener algo que es poderoso, lo va a fomentar.
También empezamos a aprender sobre la guerra espiritual, y precisamente es lo que decía este cantante cristiano Díaz. Hoy creo que precisamente lo escuché o lo leí en una noticia, de que él decía que los cristianos actuales usamos mucho la guerra espiritual para, decía él, para, déjeme usar el concepto correcto que él decía, para suprimir o para suplir, es la palabra, para suplir la obediencia. Y entonces me llamó la atención el artículo, porque yo decía, bueno, a ver, ¿qué quieres decir con esto? Y empecé a leer un poquito lo que él dice, y habla de que los cristianos empezamos a echarle mucho la culpa al diablo y queremos que todo salga con guerra espiritual, ¿no? Cuando en realidad la manera en que vamos a poder hacer la guerra correcta es obedeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la Biblia dice que la obediencia es mejor que 10,000 sacrificios. Pero ahí entramos a un dilema, porque él mismo dice que a esta generación de cristianos no les gusta obedecer. Dirían los puertorriqueños, ay santo. Porque la verdad es que es una generación que quiere hacer todo a su manera. Hoy en día me da mucha risa, ¿verdad? Yo he empezado a admirar a algunos predicadores. Antes, yo creo que Dios nos lleva hasta cierto punto donde nos empieza a enseñar muchas cosas, y aún nos lleva a, ¿cómo decirlo?, a reconocer que Dios tiene algo en ellos, o que tienen ellos mucho de Dios que tenemos que aprender. Y me acuerdo mucho de que antes, porque en algunas cosas donde yo aprendí, juzgaban mucho a ciertos predicadores, yo llegué a tener como cierto recelo con ellos. Pero hoy en día he sido bendecido por muchos de ellos, y recuerdo, precisamente, gracias, que muchos de ellos hoy en día son pastores virtuales. Ellos mismos dicen, nosotros somos pastores, pero no queremos ser pastores virtuales, porque hay muchos congregantes virtuales que dicen, es que yo no tengo iglesia, pero, y ahora sí voy a usar la frase que dice la cuarta T, ¿no? Que la pandemia les cayó como anillo al dedo. Para muchos cristianos, cristianos light, cristianos sin compromiso, cristianos que andan de aquí para allá, les cayó como anillo al dedo la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora se congregan desde casa. Se congregan ahí en su camita, en su sofá. Gloria a Dios, porque algunos usan el tiempo de oración o de alabanza para alabar y cantar. De repente me acuerdo mucho que cuando empezó la pandemia, nuestros supervisores, nuestros líderes nos decían, pídanles que les manden fotos de que están adorando en su patio, en su sala. Yo nunca les pedí que me mandaran fotos, porque yo decía, pues si adoran, qué bueno, si no, pues allá ellos. Pero yo creo que esta pandemia a muchos cristianos les cayó de perlas, porque hoy en día sus pastores virtuales son fulano, son sutano. Es que mi pastor es Dante Gebel, mi pastor es Maldonado. Nunca lo han conocido, nunca han hablado con él, nunca han sentido una administración de él, pero son sus pastores y ellos se jactan de eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué voy con esto? Voy con esto porque hablar de herederos tiene que ver con hablar de gente con madurez y autoridad. Gente, mire, yo he aprendido que solo la gente madura sabe obedecer. Y anótelo, la gente madura sabe obedecer, aunque lo que le pidan que haga no sea lo que ellos quieren hacer. Porque yo conozco mucha gente que te pone un montón de peros para hacer algo y al final termina haciéndolo. O sea, no son obedientes porque dirán, bueno, es que lo hice. Al final a mi mamá le decimos, es que lo hice, mamá, o papá lo hice, o pastor, es que lo hice. Bueno, lo hiciste, pero antes de eso hiciste todo un berrinche para decir que al final terminas haciéndolo. O sea, y he aprendido, hace años aprendí en esta iglesia una ley que se llama la ley de la tía, y que hace tiempo Liliana la compartió, sobre la obediencia tiene que ser totalmente, inmediatamente y amablemente. Esa es obediencia. Pero entonces hemos descubierto que hay un montón de cristianos inmaduros. No puede usted codir al de al lado porque le queda lejos, pero le están hablando a usted. Y yo por ahí le daría, ahí le voy a apachurar a mi teléfono y voy a decir, le están hablando a usted, hermano, que está conectado en transmisión. Porque muchas veces no hemos madurado, y eso sí queremos la herencia que el Señor tiene para nosotros. No vamos a poder tener la herencia, no vamos a poder ser herederos correctos de Dios
si no aprendemos el lenguaje de los hijos. Porque vamos a hablar en esta serie, todavía hay muchos temas que hablar. Hoy voy a hablar de oración. Me interesa que todos los que predican los jueves enfoquen oración, porque es importante para mí que la iglesia ore y siga clamando y aprenda la oración, para que no caigamos en suprimir la obediencia con la guerra espiritual, ¿no? Porque también hay mucha gente que ora un montón pero no se somete. Yo he conocido gente que ora las horas, horas de orar y horas de tiempo. Oran y oran, pero no han aprendido obediencia, no han aprendido humildad, no han aprendido sujeción, porque también he entendido que hay mucha gente que ora y ora, pero le entra el espíritu de arrogancia y el espíritu de señalar. Es que tú no estás orando, es que yo sí vengo a orar, es que tú no estás clamando, y queremos que ellos hagan lo que yo no hago, o lo que yo hago, perdón. Por ejemplo, si yo ayuno, es que hermanos, yo estoy ayunando, el Señor dice que ayunemos. Bueno, si Dios te dio a ti la revelación del ayuno, ayuna. Y no te enojes si el otro, yo no sé por qué. Alguien me dijo estos días: oiga, pastor, usted está subiendo puras fotos de comida. No sé por qué, ¿verdad? Pero subí fotos del guacamole y luego subí fotos, porque en realidad, pues a lo mejor dicen por ahí, de la abundancia del corazón habla el Facebook, ¿no? Bueno, el punto es que si tú estás ayunando, pues hazlo y no juzgues al que no está haciéndolo. Ya vendrá su tiempo de él. Igual si tú oras, bueno, ora, clama, busca al Señor y pide a Dios que los demás oren. Siempre le hemos insistido y le hemos invitado a orar, pero nunca lo vamos a obligar. De verdad, yo he aprendido que las cosas por obligación no sirven de mucho. Entonces vamos a entender hoy algo, los minutos que tengo, porque quiero hablar de ese lenguaje que como hijos debemos tener. Y le llamo a esta enseñanza el clamor de los hijos. Ahora, ya aprendimos que hay diferentes clases de hijos, ¿no? Hay hijos que estuvimos viendo en la semana, el domingo. Hay hijos que son paidón, tecnos, y luego están los famosos juyos, ¿verdad? Llegamos a los hijos teleios y esa clase de hijos nefios, ¿verdad? También los 5 niveles. Entonces cada hijo va a hablar de acuerdo a su edad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, un bebé, ¿cómo habla? Bueno, ni habla, ni se entiende lo que dice a veces. De repente yo tengo que pedirle a Cecia o a Abigail: ¿qué dijo Leví? Explícame, ¿qué dijo? Porque yo no le entiendo lo que dice, pero ellos, es que dijo esto. Cuando ya dejas de ser bebé, ya hablas como niño. Cuando dejas de ser niño, avanzas y hablas como adolescente, ¿verdad? Ahora, en la oración es igual. El clamor que hacemos, alguien dijo por ahí en una ocasión: dime cómo oras y te diré quién eres. Así me lo dijo un profesor: dime cómo oras y te diré quién eres. Por tu oración yo sé si eres carismático, si eres pentecostal, si eres sentimental, si eres si tu oración solo es hacia ti mismo. O sea, la oración que decimos define mucho de lo que somos. Por eso mucha gente no quiere orar. Sirva esto como una invitación, ¿verdad? Para que usted esté preparado. De repente el equipo de intercesión batalla porque es que, pastor, me lo dicen como no acusando, pero diciendo: pastor, dígales algo, ¿no? Es que no quieren orar, pastor, me dicen que les avise con tiempo. Bueno, y si el Señor viniera y te dijera: ponte a orar ahorita. Ay, Señor, perdóname, deja prepararme, es que no me avisan, no me explican la oración. El que está listo, el que es maduro, siempre va a estar preparado para orar, ¿o no? Porque su lenguaje y su clamor está continuamente. ¿Sí? Es la realidad. Mire, ¿se acuerda que dijimos que el Espíritu del Abba Padre nos hace clamar? Y vamos a clamar de acuerdo a nuestra edad espiritual, por así llamarle. Tú debes saber que de acuerdo a la clase de hijo que eres, va a ser tu clamor, y de repente tienes que entender que de acuerdo a tu clamor va a ser la respuesta que tengas.
Hay gente que ora y ora y ora y no recibe respuesta porque no oró correctamente. Santiago lo dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo le hago entonces, pastor? Los discípulos estaban preocupados por la oración y le decían a su maestro: maestro, enséñanos a orar. Ese es un clamor. No les molesta si me pongo el saco, perdón, pero tengo frío, así que aguánteme tantito. Me sentí muy valiente quiero parar aquí un poquito a que al rato esté llorando y que mi esposa me diga: te lo dije. Está haciendo frío, ¿verdad? Yo no sé si usted siente frío, pero... Y luego está prendido este ventilador, los prendemos para el humo, ¿verdad? Pero déjeme apagarle. No sé si el de acá también está prendido. ¿Ya lo apagaron? Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a entender que los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Porque de acuerdo al nivel que yo tenga es la respuesta que yo voy a obtener. Hay gente que se pasa orando años, pero ora como nefios. O ora como el otro término, como juyos, como tecnos. De acuerdo a tu nivel de hijo que tengas va a ser tu clamor, y de acuerdo al clamor que tengas va a ser tu respuesta. Ahora, yo no tengo todo el tiempo ahorita para explicar, porque se supone que es una reflexión, pero le quiero dejar algo bien importante que usted debe saber. Mire, debemos saber que los hijos juyos ya no piensan igual que los nefios o los tecnon. Ellos tienen otra mentalidad. Los juyos, que es el nivel antes del teleios, dijimos que el nivel 4 es el ser un juyos. Los juyos son vencedores y se les da herencia. Bueno, los juyos ya no piensan como piensa un tecnon. Entonces, de acuerdo a tu oración, define también mucho en qué nivel de madurez estás. Porque si tú solo pides: ay, Señor, que me suban el sueldo. Ay, Señor, que me saque la lotería. Ay, Señor, es que me encuentre 200 pesos. Ay, Señor, que me den los días de mis vacaciones. Ay, Señor, que me paguen lo de la tanda. Ay, Señor, o sea, si solo tu oración es hacia cuestiones financieras, entonces ahí habla de dónde estás. Los que entendemos que es lo que es el reino, ya no pedimos cosas superfluas. No porque no las necesitemos, sino porque hemos entendido que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegan por añadidura. Yo lo he aprendido. Años atrás yo vivía junto con mi esposa una época donde estábamos solo esperando algo. Y era frustrante cuando tú esperabas que algún hermano se acercara y te dijera: pastor, gracias por predicarnos, qué buen sermón. Te quedabas triste porque nadie llegaba a felicitarte. Si esperabas que alguien te bendijera con economía, te quedabas frustrado, hasta que aprendimos que no estábamos haciendo las cosas correctas, porque nuestro nivel de hijos era todavía como hijos que estaban esperando como el papá: dame 5 pesos. Hay hijos en la iglesia que todo el tiempo se la pasan esperando que papá les dé, o que aún que el pastor, padre espiritual, les dé. Y no solo dinero, pero hay hijos que ya maduraron, que ya no dicen quiero, ahora dicen ¿en qué puedo ayudar? ¿Sí capta la idea? Cuando tú eres un hijo maduro, tú provees para tu casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando tú eres un buen hijo, sabes diezmar y ofrendar. Porque cuando tú eres hijo nefios o tecnon, mi pastor no necesita mi diezmo, mejor mi diezmo se lo mando en esta iglesia hubo personas que me lo decían así literal: pastor, yo no le diezmo a usted porque usted no necesita. Yo mi diezmo se lo estoy mandando al pastor fulano que está en la sierra. Nada más le aviso para que no piense que no diezmo. Pero no hemos entendido que cuando tú tienes una madurez y una autoridad, tú piensas en el reino. A ti no te preocupa quedar bien con alguien o quedar mal con otro. Tú sabes que el Señor te va a llevar a hacer las cosas correctamente con una autoridad de hijo juyos. Y entonces tú vas a poder hablar el lenguaje del reino
Y cuando tú hablas el lenguaje del reino, aquí va algo importante. Tú entiendes el lenguaje del reino. Porque entender el lenguaje del reino, primero tengo que hablarlo. Hay gente aquí que no entiende el lenguaje del reino. Porque el reino son señales, son prodigios, son liberación. Y hay gente que no lo entiende. ¿Para qué tanto ruido? ¿Para qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto se emocionan? Porque no han entendido el nivel del reino. Igual cuando oramos, a veces yo no necesito. Antes yo tenía, a veces hasta pensaba que eran protocolos para orar por un endemoniado. Y decía, le echas el aceite de esta forma, le haces así para que el demonio salga. Yo así pensaba que era, hasta que un día aprendí. ¿Se acuerda cuando llegó ese chico ahí todo mal, endemoniado? Ahí estaba, creo que está sentado donde estaba el hermano Juan Carlos. Hay que orar para que ese lugar se santifique. Pero llegó y se acuerda que yo solo le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Y automáticamente se acuerda que se cayó al piso y dije, ya, decía un hermano, ya bailamos las calmadas. Todavía ni empieza el culto, ya tenemos que liberar a alguien, pero solamente orando, sin tanto grito. ¿Quién se acuerda? ¿Quién estuvo en esa liberación? ¿Alguien se acuerda? La hermana Pati. No hubo tanto grito, ¿verdad? No pataleamos y el demonio fuera y te reprendo y aceite y abre la boca, échasele en la boca para que salga el demonio. Solo con la autoridad del Espíritu, en el nombre de Jesús, sale fuera para la gloria de Dios. Porque es que tú ya alcanzaste un nivel de hijos juyos. Ahora, aquí hay una realidad bien importante. Nosotros como hijos tenemos que hablar, pensar y actuar de acuerdo a nuestro nivel. Tú no necesitas decirme, pastor, yo ya soy maduro. Yo me doy cuenta con las actitudes que a veces tenemos, ¿o no? O sea, tú puedes venir y decirme, soy maduro, pastor, yo ya alcancé una autoridad, ya estoy alto. Pero y te veo haciendo berrinche, pataleando, de bipolar, que a veces estás arriba, que a veces estás abajo. Yo digo, pues tú me dirás que eres muy maduro, pero pues vino esa situación y no avanzaste. No creo que seas maduro, porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, él también fue niño. Yo hablaba como niño, dice, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. Vea cómo la edad que tienes dicta tu comportamiento. A un niño pequeño todavía se le permite hacer berrinche. ¿Sí? Vuelvo a poner ejemplo de mis hijos. Yo puedo aceptar que Levi haga un berrinche porque no le damos un dulce. Y no lo voy a tolerar, pero bueno, digo, es comprensible por su edad. Pero si Josué, mi hijo mayor de 18 años, tiene un berrinche porque no le compré su teléfono y se tira al piso como se tira Leví y empieza a babear como lo hace Leví, así como yo voy a decir que algún problema psicológico tiene mi hijo, ¿no? ¿O no? Pero oye, ¿cómo es posible que a tus 18 hagas este berrinche? Ahora, traslademos eso al área espiritual. Yo puedo aguantar de un niño espiritual que venga a la iglesia, que diga, es que el pastor no me visita, que el pastor no me saludó. Puedo entenderlo. Pero de que yo vea que la hermana, y voy a usar el ejemplo de la hermana Patti como mujer madura, que la hermana Patti un día se sienta porque el pastor no la saludó y también haga su berrinche, voy a decir, pues algún problema ha de tener hermana Patti. Porque a veces alcanzamos un nivel pero bajamos de nivel. ¿Por qué? Porque no hemos entendido a clamar como hijos. Dice la versión de la King James, la versión moderna, dice, cuando yo era niño hablé como un niño, pensé como niño, razoné como niño, pero cuando me volví un hombre, anulé. ¿Por qué pongo esta versión? Porque la palabra anular es dejar inoperante. Así se traduce en los originales, anular. O sea, algo que tú quitaste ya no está funcionando, o sea, lo traes dentro, pero ya no se aplica en ti. O sea, todavía tú tienes un niño interior, porque los psicólogos hablan de eso, que todos traemos un niño pequeño dentro y que de repente quiere salir y hacer berrinche y hacer cosas, pero Pablo dice, ya lo anulé.
¿Cuántos aquí ya anularon a ese niño pequeño? Ah, ¿verdad? Dice, no digo amén porque me condeno si estoy mintiendo. Pero muchas veces no hemos anulado a ese niño porque no hemos aprendido a clamar la oración que Jesús enseñó. Este asunto es muy amplio. Mire, 5 minutos. Tenemos algo que es el poder de la oración. Y todo el mundo habla de oraciones diversas, oraciones diferentes, oraciones que se escriben, oraciones que se dictan, oraciones que se rezan, lo que sea. Pero yo he creído que el diablo ha metido una zancadilla a la oración. Y entonces una oración que es muy poderosa, que es muy maravillosa, se ha vuelto una oración religiosa. Una oración repetitiva. Hay muchos modelos de oración, pero hay un modelo de oración que es básico, que tiene 11 niveles de oración en esa sola oración, que es la oración del Padre Nuestro. No tengo tiempo en 5 minutos para hablar de los 11 niveles. De hecho, ni creo que pueda tocar bien el primero. Pero mire, la oración de los siglos, la oración de Jesús que le enseñó, bueno, no es la oración de los siglos, la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le preguntan ellos, ¿cómo oramos, Señor? Jesús les dice, vosotros pues oraréis así. Y comienza su disertación. Padre nuestro que estás en los cielos. Y todos lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Quién se sabe de memoria el Padre Nuestro? Diga amén. Amén. Entonces vamos a repetirlo juntos, que se oiga fuerte como buenos excatólicos. ¿Vale? 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos. Fuerte. Perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos que eran más pecadores se lo saben de memoria, porque si fueron católicos, el Padre, vete y reza 10 Padres Nuestros. Ya hasta sabía usted, voy a tener que aprenderme el Padre Nuestro. Bueno, algunos se lo saben de memoria. Bueno, pero esa oración que se volvió tan repetitiva implica 11 niveles, que a lo mejor un tiempo en esta serie lo dedicaré un domingo para enseñar los 11 niveles de la autoridad de los hijos. Porque el primer nivel tiene que ver con relaciones. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre mío, ¿va? Padre mío, dice. Porque Elías oraba y decía, Eliseo, Padre mío, Padre mío. Y los carros de Israel y su gente a caballo. Así oraba Eliseo. Padre mío, se apropiaba. Cuando tú y yo oramos, a veces, papitos, es bueno el espíritu, la va, Padre. Pero cuando oramos este nivel de autoridad, cuando hablamos el lenguaje del reino, cuando oramos como hijos tuyos, ya no decimos Padre mío. Ahora hablamos del Padre Nuestro, porque yo soy hijo, Él es mi Padre, pero también tengo hermanos. Voltéese con el de al lado y véalo, es su hermano. Dice, de otra madre, pero es su hermano. Está más feíto que usted, pero es su hermano. A fin de cuentas, eso es el primer nivel de oración, las relaciones como familia. Escuche bien esto. La mentalidad del reino es koinonía. Y koinonía es comunión. Por eso cuando nos referimos al Padre lo hacemos pluralmente. No me apropio de él, digo Padre nuestro. Porque eso habla de comunión, de agregarle una S a nuestros pensamientos. El hijo maduro ya no piensa solo en él, piensa en los demás. Esa es madurez. Cuando tú ves a un joven, a una persona en la iglesia, cuando hablo de joven no me refiero a edad, me refiero a un joven en la iglesia, alguien que tiene poco en el evangelio, que ya avanzó un poco, pero es joven en el evangelio, todavía solo piensa en él. Cuando ya eres maduro, ya no dices Padre mío, ahora dices Padre nuestro.
La mentalidad del reino es eso, coinonía. Si en mi comunión con Dios, escuche bien esto, no hay lugar para amar a mis hermanos, ¿cómo podré llamar a mi Padre nuestro si no tengo una buena relación con mis hermanos? ¿Por qué cree que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar de esta forma? Podía haberles enseñado otro nivel de oración, ¿no? Pero usted sabía que los discípulos traían pleitos entre ellos, ¿sí o no? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Un día Jesús los descubre. Bueno, eso de descubrir es como decirlo, pero Jesús ya los conocía. Los confronta y dice: ¿qué venían platicando en el camino? Como que Jesús se hacía el que no oía, pero oía. Y entonces dicen ellos, dice que se avergonzaron, porque venían hablando de quién era el mayor. Y seguro Pedro decía: no, yo, como Alembi habló el domingo de los consentidos, no, yo soy el consentido. No, sí, yo porque soy Pedro, a mí me cambió hasta el nombre. Por eso me quiere más Dios, Jesús, porque mira, a mí sí me cambió el nombre, a ti no. Yo era Cefas, ahora soy Pedro. Y luego Judas, no, pero yo soy el bueno, porque a mí me da guardar la lana. Y cada uno decía quién era el mayor. Y Jesús les tiene que enseñar: no es así. Aquí en este reino, el mayor va a ser el más pequeño, y el más grande el que sirve a los demás. Eso es madurez. Ese es el clamor de los hijos que saben que no pedimos para gastar en nuestros deleites, que no pedimos solo para nosotros, que no pedimos solo para mi familia, sino que aprendemos a ir más allá y que aprendemos a orar con comunión y poder tener una buena relación los unos con los otros. Termino con 2 textos nada más. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Quién? Su hermano, no usted. Es que yo no lo aborrezco, hermano, pero me cae mal. Eso es aborrecer. Porque la palabra aborrecer en nuestro concepto occidental suena como de que te odio, ¿no? Pero en el concepto oriental no es así. Significa alguien que no es igual que tú y que tú le das un nivel diferente a los demás. O sea, no hay una buena aceptación. Estás pesando con balanzas injustas. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. 9:2, se acabó el tiempo. Mire, hermano, dice Juan: mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión, coinonía, algo que solo los judíos entienden. Ya más adelante estaremos hablando de la madurez, todo eso. Hay conceptos que los nefios no entienden. Hay conceptos que los tecnon tampoco entienden. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo bien sencillo: si yo a mi hijo Leví le hablo sobre sexo, no lo va a entender, ¿sí? Porque está todavía pequeño. En cambio, si le hablo a Abigail de sexo, ya lo va a cachar. Porque de acuerdo a la edad también es el entendimiento de algunas cosas. Espiritualmente hablando, hay cristianos que no han entendido lo que significa comunión. No han entendido que si estamos en comunión avanzamos juntos, pero si no estamos en comunión con uno que se salga de la comunión, ya perdimos. Yo le pido a Dios que este 2021 estemos todos en comunión, para que no tengamos que tener ni Marías, que tengamos que esperarlas en el camino, porque María se salió de la comunión, murmuró contra Moisés, y esa murmuración la llena de lepra a ella y hace que por 7 días Israel se estacione en un lugar y no puedan avanzar, porque María no entendió cómo afectaba lo que ella decía. Hoy en día debes cuidar lo que tú haces en la iglesia, porque lo que tú haces afecta a toda la congregación si es que tenemos una comunión. Si algo no ha sucedido, tendrás que preguntarte qué parte, no de culpa, sino de responsabilidad tienes de por qué las cosas no se han dado como tú consideras que se deban dar. Porque los nefios no entienden la comunión. El tiempo no me da, hermano, de verdad.
Yo quisiera sentarme toda la noche a explicarle estos conceptos, porque yo entiendo que para entrar al 2021 necesitamos gente madura, de verdad. Entonces, entender la comunión, no cualquiera la cacha o la entiende a su manera. El término comunión es un término de reino también, y los necios no lo van a entender. Y los tecnon tampoco les va a quedar muy claro. Solo los judíos van a poder entender lo que es comunión. Van a entender la responsabilidad que tenemos para clamar juntos. Los que están aquí, los que están en transmisión, que sepan que cuando oramos juntos y nos ponemos de acuerdo, algo sucede en el reino de los cielos. Miren, en esta pandemia vimos muchos milagros y vamos a seguir viendo muchos milagros. Pero ¿sabes por qué? Y te lo voy a decir con toda convicción. Por eso mucha gente se cuelga. Gloria a Dios porque podemos orar por las oraciones y las peticiones que nos mandan. Pero hay gente que se cuelga de gente de autoridad para recibir su milagro. Ellos nunca oraron, ellos nunca clamaron. Pero hermanitos, ustedes oren y después testifican: hermanos, oramos. Ahora sí ya se incluye, ¿no? Oramos y Dios sanó a mi familiar. ¿Oramos? A veces yo en el espíritu veo, escuche bien esto, que a veces no oramos. Dios nos responde por 2 o 3 que tenemos comunión, y sabemos que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, lo que pidamos va a suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el clamor de los hijos. Usted únase, sabe, de verdad. Al que cree todo le es posible. Yo tengo convicción de que Dios va a hacer cosas grandes, no solo en la sanidad. Hermano, escuche bien esto. Escuche bien esto. Esto también es reino. Y es otro nivel. Nos ponemos de acuerdo para orar que Dios sane a un enfermo. Y nos gozamos cuando Dios lo sana. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero hagan cuenta, hermanos, por favor, este día quiero que me ayuden a orar porque me quiero comprar una casa. Ya va a empezar el pastor. Y este pastor. Y entonces yo le estoy encargando a un equipo que desde hace como 15 cuántos años están orando. Yo creo que este mensaje es para ustedes y para todos nosotros, porque cuando estamos en comunión y oramos hasta por algo financiero, ocurre, ¿o no? Pero le damos más gloria a alguien que sana, a un enfermo. Gloria a Dios por los enfermos que sanan, pero qué maravilloso sería que dijeran: hermanos, yo pedí oración, porque también eso es madurez. En los días de oración de los miércoles virtuales, yo no he escuchado que nadie se sincere y diga: hermanos, ayúdenme a orar porque quiero comprarme un carro nuevo. ¿Cómo lo juzgaríamos, no? Los que son necios lo juzgarían: ya va a empezar. Pues ¿qué no dice la Biblia? Que te conformes con lo que tienes, porque no hay nivel de reino. ¿Sí me capta lo que le estoy diciendo? Yo sé que si usted le pide a Dios y nos ponemos de acuerdo, aún cosas materiales van a ocurrir. Este año yo le dije hace un rato al Señor: Señor, este año voy a tener más fe en muchas cosas. Porque hoy fui movido por algo que vi, un testimonio. Y yo dije: Señor, ¿a poco ese Dios de allá es solo de allá? ¿Que acá no se podrá? Dios no está limitado al tiempo ni al espacio. Si lo hizo allá, lo puede hacer acá para su gloria. Pero ¿sabe qué se necesita? Un clamor de hijos judíos. Por eso le digo a Dios: Dios, ayúdame a que estos hijos judíos maduren, o estos hijos tecnon maduren, estos necios maduren. Es nuestra tarea. Y por eso todo este mes y el que viene vamos a estar trabajando con esto. Va a llegar un punto donde usted me dice: otra vez el pastor va a hablar de madurez, otra vez de herencia, porque necesitamos eso. Y yo le pido a Dios que con esto usted se quede. Tenemos comunión, su sangre nos limpia. O sea que si no estamos en comunión, si alguien tiene pleito con alguien por cualquier cosa, métase a la comunión, porque si no, la sangre de Cristo no nos limpia, no solo a usted sino a todos nosotros, porque como somos un cuerpo, ¿o no? Padre, yo te doy gracias esta noche. Te pido por favor que nos ayudes. Sé que hay muchas cosas que quedan en el aire, pero tu Espíritu nos ha de guiar a toda verdad. Por favor, permite que ninguna palabra se pierda y que en estos días sigamos ahondando más en estos puntos y en esta
preciosa enseñanza que es la enseñanza de la herencia, de la madurez, de la autoridad, de la identidad, y que el clamor que tus hijos hagan en esta casa, Señor, vaya todavía más allá. Gracias por los milagros de sanidad, gracias por los milagros de restauración familiar, pero ahora vamos a pedir milagros en otro ámbito también para tu gloria y tu honra, Señor. Que las promesas que nos has dado, Señor, aún en el ámbito financiero, se cumplan, y que aquí haya gente de verdad que entienda tu palabra, que entienda tus conceptos, y que tu Espíritu Santo traiga sobre todo esa autoridad como hijos para orar correctamente y ser responsables de tener comunión unos con otros, sabiendo que tu sangre nos limpia de todo peligro. Gracias por mis hermanos que están en transmisión, les bendecimos desde aquí, oramos por ellos para que tu palabra también produzca un fruto poderoso en ellos, no vuelva vacía, sino que vaya siempre al corazón necesitado, y la gracia y la unción de tu Espíritu les visite estos días. Y Señor, aquellos que no hemos visto, yo oro por ellos para que su corazón sea movido ahora mismo, sea sacudido ahora mismo. Si alguien todavía tiene temor, Señor, sea reprendido ese temor y pueda venir a casa, Señor, nuevamente, antes de que le sea imposible volver a venir, Señor, porque ahora hay tiempo y hay oportunidad, y algunos por cualquier causa, aún por pereza, por hábitos, ya no han venido a casa, pero sé que tú vas a tocar corazones, porque viene un tiempo donde querrán venir, pero no podrán hacerlo. Mientras tanto, Señor, redarguye nuestros corazones para que nos podamos ver nuevamente aquí en casa y adorar tu nombre, para que tú seas exaltado en nuestra vida. En el nombre de Jesús les bendecimos y cerramos este tiempo. Amén. Dios les bendiga. Domingo, ahora solo tenemos 2 reuniones. Les adelanto que así como vaya llegando las peticiones, vamos a ir llenando los espacios. Por semanas atrás habíamos permitido que usted eligiera el horario. A las 12, por favor, a las 10, a las 9. Vamos ahora a empezar una nueva modalidad. Así como vayan llegando las solicitudes, vamos a irlos metiendo para llenar los cultos como deban ser, para que no tengamos saturado un culto, porque al no tener un tercer culto, que es el sábado, nos estamos saturando en una reunión. Así que por favor, hermanos, no se me moleste cuando yo le diga hay horario a las 9 o a las 12, y usted pueda decir, si usted tiene hambre de Dios, usted va a venir al horario que se le acomode. No que se le acomode a usted, sino que se le asigne de acuerdo a los espacios. Amén. Dios les bendiga y cerramos